Bueno, mis chicos, hoy no veo a nadie en el aula. Estaba llegando Hernán. Hernán me escribió que no puede estar, pero igual, vamos a hacer una explicación eh, muy sucinta de algunos temas. Eh, y en el aula les voy a compartir voy a estar grabando, aprovechando la aplicación que tiene pues, la plataforma de de Webex para hacer la explicación pues del tema de hoy y que quede el tema pues aquí en el aula. Recordar que el tema anterior pues que veníamos trabajando con Hernán es parte de esa clase compartida que tiene que ver con los diferentes tipos de espacio en la arquitectura, donde dentro del texto que estábamos leyendo de Leland Roth, pues nos orienta sobre unos diferentes tipos de espacio, ¿no? El espacio físico como tal, que es el espacio que está delimitado por paredes, por elementos, que está claramente definido. El espacio perceptible, que es el que puede estar en nuestra mente, que es como captamos el espacio, como percibimos, como sentimos el espacio conceptual, que está claramente vinculado con el perceptible. Entonces un espacio conceptual puede ser un espacio duro, un espacio para la salud, un espacio del miedo, ¿sí? El concepto de miedo, ¿por qué? Porque las percepciones me dan en ese lugar, me generan inseguridad, me generan temor. El espacio funcional, donde claramente está vinculado pues a todo el tema de la arquitectura y cómo cada lugar dentro de un objeto arquitectónico pues tiene una función, ¿no? Tiene unos elementos que son la razón de ser de ese tipo de espacio arquitectónico, una casa, un centro comercial, un teatro, una universidad. Entonces son cada uno de esos espacios que tienen unas relaciones entre ellos y que le dan cuerpo pues al tipo de equipamiento que se está diseñando. Pero también está los espacios eh, conexos en contraste con los espacios estáticos, los espacios direccionales o no direccionales, vinculados estos últimos y los anteriores a esas relaciones y organizaciones espaciales. El espacio positivo y negativo, es decir, el espacio que está de un nivel cero hacia arriba o que está bajo la superficie, bajo la tierra, pero también el espacio negativo, donde es el espacio abierto, donde pareciera que no sucede nada, pero es un espacio incluso donde suceden más cosas. El espacio personal, que es el espacio propio. No todos estos temas pues se profundizan de una mejor manera en las lecturas pues que orientaron esa clase o ese proceso de clase compartida. Luego de este tema de estos diferentes tipos de espacio, pues también está el espacio público. Y dentro del tema del espacio público hay que entender que hay dos tipos de categorías. Lo que voy a hablar hace parte de la presentación, de la primera presentación, donde dice el espacio arquitectónico, así van a encontrar el, el, el archivo. Y entonces este espacio público eh, tiene, como lo decía anteriormente, estas dos connotaciones de lo público y de lo privado. La experiencia del espacio con el encuentro, el espacio que tiene una relación con la naturaleza, una historia, como señala Argan, pero también como señala Rocío Casaspalma, que tiene una función social y que tiene una definición territorial, ¿no? Que tiene unas características, este espacio que permite la experiencia y las relaciones. Por eso hablábamos anteriormente o por eso señalábamos que existe un espacio perceptual, un espacio conceptual, por el tema, el tipo de experiencias que podemos tener en ese espacio y que señalan o que configuran territorios. Y lo público en esa relación dicotómica entre lo público y lo privado, en donde lo público
está vinculado con la eclesia, con la palabra eclesia, de acuerdo a las apreciaciones y a lo que señala Casaspalma, de lugar de encuentro, y lo privado como el oikos, ¿no? Como el lugar personal, el lugar propio. Pero existe un elemento muy importante que es el ágora. Y el ágora, siguiendo a Zygmunt Bauman, señala que el rol principal está justamente en asegurar la relación entre estos dos espacios, entre el encuentro con el otro y el encuentro con uno mismo, el espacio privado. Él dice que es necesario que el ágora tiene el rol principal no de mantener separado lo público ni lo privado, ni salvaguardar la integridad territorial de cada uno de ellos, sino de asegurar ese tránsito fluido y constante entre estos dos espacios. Entonces tenemos, por ejemplo, una plaza, y cómo esa plaza, dentro de su organización y dentro de los elementos que aparecen ahí, permiten ese tránsito fluido de la persona que la transita, que la recorre, pero también por la organización que tiene, permite el encuentro con el otro, permite el compartir por los mismos elementos que puede llegar a tener este espacio. Y en Soacha pues hemos venido generando un proceso donde la definición y el diseño de ese espacio público se da en ese reconocimiento del otro que tiene una responsabilidad dentro de ese espacio público. Muchos de nuestros espacios públicos están en unos estados de deterioro muy fuertes, y lo que se busca claramente es lograr que pues que esto se transforme, que el espacio público, porque es público, entonces lo que pase ahí no me interesa, y si está deteriorado pues tampoco, sino como en esa relación también de dominio y de uso que puedo dar a ese espacio, me hago parte de su transformación y de su cambio. Casaspalma señala que el espacio público deviene allí donde se da el encuentro con el otro y la disposición de reconocer al otro, es decir, a la persona que está también con el niño, mirando, caminando, recorriendo ese espacio público. Tiene lo que la ciudad, lo que hace que la ciudad se vuelva como un escenario y un dominio de lo público, y en segunda instancia, porque lo público se usa y se apropia, ¿sí? Y la ciudad es el espacio de la ciudad que permite la diversidad. Los estudios en relación con la ciudad han ido centrando las reflexiones sobre el espacio abierto, dado que no solo están compuestos por elementos construidos, sino que se fundamentan y articulan y desarrollan en torno a espacios públicos, lugar por excelencia donde se desarrolla la vida urbana. Estos apartados son siguiendo a Borja en el texto de Ciudad para la Sociedad del siglo XXI. Entonces está justamente qué elementos de ese espacio público me permiten y me articulan con mi cotidianidad, pero me articulan con las características de identidad del lugar. Por eso el espacio público es tan interesante y tan importante, porque es el lugar del desarrollo de la vida urbana, pero también es el desarrollo, es el espacio del encuentro con el otro, de la vida social con el otro, pero es el espacio que también me puede permitir fortalecer mi relación con el lugar donde vivo. García Ballesteros señala que el espacio público, desde su dimensión sociocultural, se manifiesta como una imagen dentro de la memoria de los ciudadanos, que les permite identificarse con el pasado y el presente. Nace como resultado de la cotidianidad y las experiencias de las personas, quienes lo perciben y lo describen como espacios llenos de significado. Entonces un espacio público puede estar lleno de significado o no, en tanto hay elementos que me permiten ese encuentro o elementos que me hacen pensar en ese valor que tiene el lugar donde estoy. Es un trabajo que hemos venido pues recorriendo en el municipio de Soacha, que ustedes en las diapositivas pues van a observar, donde en una de ellas está el parque principal del municipio de Soacha, donde hay una escultura al dios Sua, que es el dios varón. Soacha quiere decir ciudad del dios varón, y también donde se encuentra el pictograma que inspira justamente la escultura
que se encuentra en el municipio de Soacha y que da cuenta de esos elementos de valor arqueológico que tiene el municipio y que son reconocidos por muy pocas personas, que cuando comenzamos a verlos en espacios públicos como el parque principal del municipio de Soacha, pues ya comenzamos a cuestionarnos, bueno, aquí hubo a cuenta de qué está este monumento, ¿no? Y eso nos permite pues indagar más cuando somos un poco más curiosos. Esto con relación pues al tema que tiene que ver con relación al espacio. En el aula voy a hacer también una grabación del tema que tiene que ver con ver la arquitectura, donde vamos a abordar una serie de temas que tienen que ver justamente con las condiciones de la interpretación de la arquitectura, el deleite, la percepción, pero que quiero que pues aprovechando la robustez que tiene pues la plataforma, pues hacer la grabación por ese medio. Bueno, Hernán y los chicos de este grupo, esta es una partecita pues del tema de hoy que complementa, que va cerrando todo el tema del espacio arquitectónico y ya les voy a enviar entonces la grabación que tiene que ver con la parte de deleite, ver la arquitectura.